Stefan Zweig tuvo una vida fascinante y trágica a la vez. Nació en Viena en 1881 y creció y maduró en un ambiente cultural extraordinario, así como pudo desarrollar su vocación de escritor, que se manifestó en valiosas y bien logradas obras de historia, biografías y ensayos. Como contrapartida, el escritor tuvo las dificultades y el drama de un judío europeo en una época de antisemitismo y luego de auge del nazismo, que lo llevaron a dejar Europa. Vivió la pobreza, el desarraigo y terminó sus días suicidándose en 1942. Entre su amplio catálogo, me parece que sobresale una obra extraordinaria, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, publicada por Acantilado el 2001, con 546 páginas. De eso precisamente será nuestro comentario semanal de libros en BioBio TV. Por una parte, se trata de la historia de un intelectual vienés de fines del siglo XIX y comienzos del XX, a cuya generación le correspondió vivir la grandeza y las posibilidades de la cultura en el cambio de siglo, así como las convulsiones y catástrofes de las guerras mundiales y los totalitarismos. Como advierte Zweig, Europa se ha suicidado desgarrándose en dos guerras fratricidas. Al respecto, realiza un comentario estremecedor. Una misma generación era testigo como máximo, en el pasado, de una revolución, otra de un golpe de Estado, una tercera de una guerra, una cuarta de una hambruna, una quinta de una bancarrota nacional. Y muchos países privilegiados, y no menos generaciones afortunadas, ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. ¿Qué no hemos visto? No hemos sufrido, no hemos vivido. Precisamente, en ese catálogo de vivencias dramáticas está el origen de un libro que se lee con vértigo, con una necesidad imperiosa de avanzar y de volver a leer, que se goza y se sufre con el autor, y en el cual circulan países, lecturas, amigos, gobiernos, personajes e historias. Considerando los males acumulados durante años, resulta natural que el libro esté escrito con nostalgia por aquella Europa que se fue, esa Europa que literalmente se acabó con la Primera Guerra Mundial, donde desaparecieron imperios y terminaron monarquías, y se estableció el régimen comunista en Rusia y se reordenaron las fronteras de diferentes países. Adicionalmente, quedaron sentadas las bases para los nacionalismos extremistas, que darían inicio a los regímenes fascista y nazi, con la persecución implacable contra los judíos que afectó la vida del propio Zweig. Por eso emerge con tanta fuerza y belleza la cultura de Viena de fines del siglo XIX. En su momento le dedicaremos un capítulo de historia a ese tema, sin duda. Los estudios escolares, la música y el arte, la literatura que Zweig bebió con fruición en sus años formativos. Era una cultura donde una de las máximas podría ser vivir y dejar vivir, como ilustraba una realidad que sería pronto parte del pasado y que el escritor recuerda así. Pobres y ricos, checos y alemanes, judíos y cristianos convivían pacíficamente a pesar de las burlas ocasionales. Incluso los movimientos políticos y sociales carecían de esa horrible hostilidad que, convertida en residuo venenoso, no penetró en la sangre de la época hasta después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Zweig es mucho más que un vienés. Su corazón está en Europa. Circula por París, la ciudad de la eterna juventud, una capital que tenía alas y las daba. Alcanzó a viajar por Rusia, donde todo le resultaba curiosamente familiar. Era verdad. Había conocido sus ciudades y campos mucho antes de estar de cuerpo presente, gracias a los maestros de su literatura, Tolstoy, Dostoyevsky, Aksakov y Gorky. Así también visitó y vivió en otros países, admiró sus pueblos y culturas, los vio descender a las tinieblas, sufrió con ellos donde antes había disfrutado sus grandezas, contempló la muerte de la paz y el crecimiento imparable de la violencia. Uno de los temas recurrentes en el mundo de ayer es el problema del odio. No se trata de un simple sentimiento personal, sino que comienza a definir a grupos humanos cada vez más amplios, a corrientes políticas y a naciones enteras. El odio fue precisamente, en buena medida, el gestor y motor de las guerras mundiales, uno de los ejes fundamentales del nazismo, una de las explicaciones, que no justificaciones, de la voluntad de destruir, de matar y de aniquilar. El odio no solo existía y era posible observarlo,
sino que muchos se dedicaban a exacerbarlo y procuraban que tuviera consecuencias prácticas. Stefan Zweig advierte el crecimiento de los poderes políticos y las burocracias. A los rusos, los alemanes, los españoles, ya nadie sabe cuánta libertad y alegría les ha chupado de la médula el cruel y voraz espantajo del Estado. Sin embargo, llama la atención que en diferentes momentos primara la ceguera o la incapacidad de predecir los males inmensos que sobrevendrían dentro de muy poco. Así ocurrió, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que estalló en agosto de 1914 mientras los europeos disfrutaban sus vacaciones. Todos mirados al mundo sin inquietud, se lee en una de las páginas dedicadas al estallido de aquel conflicto. Lo mismo se puede decir de los años 1933 y 1934, cuando prácticamente nadie pareció imaginar hacia dónde conducirían a Alemania y a Europa el inefable exsoldado alemán Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista. Habría que sufrirlo para conocer y tratar de entender esos terribles episodios. En su visión, una tarea fundamental del escritor es defender y proteger lo común y universal en el hombre, en la visión de Zweig, cuestión largamente olvidada en los años amargos que les correspondió vivir. En su caso personal, y a pesar de la realidad evidente, estimó necesario mantenerse firme y decidido a no permitir que una guerra fratricida, provocada por torpes diplomáticos y brutales industrias bélicas, hicieran tambalear mi convicción y fe en la necesaria unidad de Europa. Sus palabras contenían fortaleza frente a las tribulaciones y un proyecto de vida frente a la adversidad. El libro termina de manera agridulce. Pero toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz, y solo quien ha conocido la claridad de las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, solo éste ha vivido de verdad. Una verdad dolorosa pero real, una enseñanza cruel para una Europa que se fue, pero que sigue viviendo a través de la historia. Un libro notable que es necesario leer y comentar. Nos vemos en nuestro próximo comentario del libro. Que esté muy bien.